Y esta semana y la próxima estaremos hablando acerca de la obra misionera. Hemos elegido a algunos países. Ayer se estuvo hablando acerca de Uruguay. Esta noche ustedes han oído acerca de China, de México. Mañana estaremos hablando algo acerca de Argentina y de Paraguay. Y el otro sábado y domingo vamos a estar hablando acerca del trabajo, chicos. Vamos a estar hablando acerca del trabajo de los misioneros en las diferentes tribus en el mundo, y vamos a estar hablando acerca de los cristianos que son perseguidos por su fe y por predicar la palabra de Dios. Pablo le había escrito a los Corintios y le dice él en la primera carta, en el capítulo 16 y en el versículo 9, dice: se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y así es, el campo misionero es una puerta abierta. Las almas con todas sus necesidades, las almas sin Cristo, perdidas, están ahí detrás de esa puerta abierta. Y cuando la iglesia toma la iniciativa de llevar el mensaje del Evangelio, entonces aparecen los adversarios. El diablo nunca descansa, el diablo siempre está activo. Como decimos a veces, hace horas extras. No toma tiempo para desayuno, para almuerzo, para la merienda. El diablo siempre está en actividad, tratando de obstruir el avance del Evangelio para que las almas no sean salvas. Eso es lo que él hace. Y la Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Pero el lema que nosotros hemos usado para nuestra conferencia, nuestra primer conferencia, es el de Juan 4, verso 35, donde el Señor Jesús dice: alzad vuestros ojos, pues los campos ya están listos para la siega. Alzar los ojos, porque ya la palabra ha sido sembrada y ahora se acerca el tiempo de la cosecha y tenemos trabajo, hermanos. Aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 25, dice la palabra de Dios de este modo. Lucas capítulo 14 y verso 25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Esta noche vamos a estar hablando acerca del tema: hablemos de un sacrificio. Hablemos de un sacrificio. Este pasaje del Evangelio nos muestra a Jesús y dice que cuando la gente le vio, grandes multitudes le siguieron. Por donde nuestro Salvador iba, llamaba la atención. La gente tenía una enorme curiosidad de saber quién era Él, cómo era Él. Si Él anduviera aquí en estos tiempos modernos, habría personas que se acercarían para sacarse una selfie con Él. Estar ahí al lado, esa curiosidad. Muchos iban con la expectativa de que iban a ver un gran milagro. La Biblia dice que las multitudes se acercaban a Él, querían escuchar algo nuevo, querían saber algo nuevo. Y en medio de eso el Señor plantea un desafío. Dice Él que aquel que quiere venir a mí, aquel que quiere ser mi discípulo, dice, tendrá que aborrecer padre, madre, hermano, hermana, y luego tiene que tomar su cruz y seguirme. Ese pasaje nos suena un poco extraño, ese pasaje necesita de una explicación. Porque la palabra aborrecimiento tiene que ver con odio. Y quiero que escuchen bien esto, hermano. En el idioma griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, cuando aparece en una misma oración la palabra aborrecimiento y la palabra amor,
La palabra aborrecer pierde su significado literal y se transforma en un amor diferente, en un amor distinto. Pues eso es lo que Jesús estaba planteando, que el que quería ser su discípulo, su seguidor, necesitaba tener una clase de amor distinto, la clase de un amor especial por Él. Un amor diferente al que sentimos por nuestro padre, nuestra madre, esposa, hijos, hermanos o hermanas. Pues eso es lo que Él estaba desafiándoles, a sentir un amor único hacia Él, para transformarnos en un seguidor de Él. Y dice la palabra de Dios que esto que Él lo planteó aquí, quería ver cuántos iban a pagar el precio. Y hoy también necesitamos ver cuántos están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Muchos hablan de seguir a Jesús, pero lo hacen desde la tibieza espiritual. Muchos hablan de seguir a Jesús, pero sus corazones están fríos, son indiferentes, son gente que no tienen pasión por las almas, se definen como cristianos, dicen ser creyentes, pero nunca hablan del Evangelio con nadie, nunca cuentan de su Salvador, nunca hablan de Jesús, el Hijo de Dios. No quieren pagar el precio, porque cuando nos identificamos con Cristo en público, el precio muchas veces es el desprecio de la gente. Cuando decimos que somos creyentes en Dios, que somos salvos por Cristo, en el lugar donde estudiamos nos hacen a un costado. En el lugar donde trabajamos nos hacen a un costado. Y aún a veces en nuestra propia familia nos hacen a un costado. Y Jesús nos desafía a sentir un amor especial, único por Él, para que podamos ser sus discípulos. Ahora yo quiero que usted note esto. En todo este pasaje, Él nunca le prometió riquezas a sus seguidores. Él no les dice, ustedes síganme, que todo le va a ir fenómeno en la vida, todo va a ser encantador, maravilloso. Él no le promete a sus seguidores que si van detrás de Él les iba a ofrecer mansiones y toda clase de riqueza, lo que hoy en el mundo le llaman la doctrina de la prosperidad. No hay nada de eso. Él no dice, si usted camina conmigo 2 o 3 días, usted va a tener cuenta en el banco, tarjetas de crédito, usted va a tener un bienestar fenómeno. Pues no dice nada de eso. Él no le promete a sus seguidores un camino con alfombra roja. Él no le promete a sus seguidores una vida de confort, de bienestar. El hablar de este modo hace que algunos digan, este cristianismo o el predicador es un pesimista. Pero nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice. Cuando decimos esto no es una propuesta desalentadora, es la verdad. Aquí no hay promesas de riquezas materiales. Pero sí el Señor transmite a cada uno de nosotros una preocupación. ¿Sabe usted que en el mundo que vivimos hoy somos casi 8.000 millones de personas? Y de esos 8.000 millones de personas hay 6.000 millones que no conocen acerca de Cristo. Es decir, que estamos hablando de una gran mayoría de la población de este mundo que no conocen de Cristo. Es más, la mayoría de ellos nunca han oído acerca de Él. La estadística indica que cada día, hermano, escuche esto que es importante, cada día en este mundo 250.000 personas mueren. Cada día. Haciendo ese cálculo, por cada semana 1.750.000 personas mueren en este mundo y la mayoría de estos salen de esta vida sin conocer a Cristo como el Salvador. Y ahora empezamos a comprender por qué una conferencia misionera. Porque nosotros estamos rodeados de una gran cantidad de personas que no conocen a Jesús como el Salvador y muchos de ellos nunca han oído acerca del Evangelio y muchos de ellos nosotros nunca le hemos hablado ni una sola palabra. Ni siquiera hemos comunicado que venimos a una iglesia y abrimos la Biblia y cantamos al Señor y tenemos comunión como hermanos en la fe. Nunca hemos contado eso. Y de ese modo nunca vamos a alcanzar este mundo.
Por eso necesitamos una conferencia y que Dios hable a nuestros corazones y que Dios despierte en nosotros inquietudes. Y por eso es la propuesta de esta noche. Hablemos de un sacrificio. Porque estamos viviendo un cristianismo muy cómodo. Estamos viviendo una clase de cristianismo que estamos ahí como en la doctrina del confort. Mientras hay 6.000 millones de personas en este mundo que todavía están sin Cristo. Y todos nosotros sabemos, porque la Biblia así lo habla, que hay un infierno de fuego, que hay un infierno de un lago, dice la Biblia, que arde con fuego y azufre. Jesús utilizaba la expresión que el infierno es el lugar donde nunca se apaga el fuego y el gusano nunca muere. Y nosotros sabemos eso, pero no hablamos con la gente de cómo evitar aterrizar una eternidad en ese lugar. Y la única forma de librarse de ese lugar es el mensaje del Evangelio y creyendo en Jesús como el Salvador. Y es eso lo que nos encomendó el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro ministerio, esa es nuestra tarea en este mundo. Pero aburridos, con corazones fríos, indiferentes en nuestros sentimientos, así nunca vamos a alcanzar a un pecador con el mensaje del Evangelio. Y entonces hablamos de la obra misionera y pedimos a Dios que hable a nuestras vidas. Son 2 pasajes nomás los que yo quería usar en esta noche. Pues el primero es este: grandes multitudes de las que seguían a Jesús fueron desafiados a tomar la cruz y seguirle como muestra de ser sus discípulos. El segundo pasaje, y es todo lo que vamos a hablar en esta noche, está aquí en Lucas también, pero en el capítulo 9, si puede ir hasta ahí, por favor. Evangelio de Lucas, el capítulo 9, y al llegar ahí vamos a poner la atención, versículo 57. Lucas 9 y versículo 57, dice la palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como hemos dicho, Jesús quiere seguidores. Dice: si quiere ser mi discípulo, tiene que aborrecer padre, madre, hermano, hermana, esposo, esposa. Un amor distinto, un amor único. Y usted tiene que notar que en la vida hay diferentes clases de amores. La mayoría de los que estamos aquí, de los mayores, hemos sentido un amor en una etapa de noviazgo. Era un tiempo especial donde nos pusimos románticos y tratábamos de impresionar vistiéndonos bien y todo eso. Y luego entramos en el matrimonio y ahora ahí descubrimos otro costado del amor, otra forma de amor. Todo no era igual al noviazgo. Y luego aparecieron los hijos y empezamos a tener una clase de amor que antes no habíamos conocido. Y ya en mi caso, aparecieron los nietos y el amor que sentimos hacia ellos es un amor diferente al del noviazgo, al del inicio del matrimonio y al de los hijos. El amor que sentimos hacia los nietos es muy especial y Jesús dice: pero yo quiero todavía un amor diferente, un amor único hacia mí. Es decir, que cuando ustedes me valoricen más que todo, padre, madre, hermano, esposo, todo lo que él menciona, cuando usted logre amarme más que todo eso, entonces estará en condiciones de ser mi discípulo.
En otras palabras, Jesús dice, cuando yo sea la prioridad en su vida, cuando yo sea el centro de sus vidas, entonces entenderé que ustedes son mis discípulos. Muchos toman la cruz de Cristo por algún tiempo y luego la abandonan, la olvidan, la pierden, ya no están siguiendo fielmente al Señor. Muchos se enfrían, se apagan, muchos se pierden en la oscuridad del mundo, muchos hacen promesas a Dios que después no cumplen y viven vidas de frustración, de dolor. Y el Señor dice, para ser mi discípulo, tiene que pagar un precio. Hay un precio. Por eso, hermanos, muchas veces cuando hay una predicación y la gente se emociona, y la gente llora en la predicación, se conmueve y dice, uy, sí, ahora me voy a poner bien con el Señor y voy a andar bien en la fe. Y se apagó la emoción y se borró el compromiso que tomaron con Dios. Pero Cristo busca hombres y mujeres que tengan un compromiso verdadero, constante con Él. Un compromiso de seguirle todos los días. En el verso 57 que hemos leído dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Por si usted es de esa clase de personas que tiene así una emoción repentina y de pronto dice, ay, estoy emocionado, Señor, yo te seguiré. Y el Señor dice, espere un momento, necesito darle una explicación. Y es la siguiente, mire que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Como usted puede ver, Él no le está prometiendo aquí un departamento o una casa amueblada. No está aquí prometiéndole un lugar con aire acondicionado. No está prometiéndole aquí un celular o una computadora moderna. Él no está prometiendo aquí un microondas, un freezer, un somier, donde poner ese cuerpito a descansar. Él no está haciendo esas clases de promesa. Él está hablando de tomar la cruz y de poder seguirle. Y hermano, aunque Dios puede darnos mucho más que todas esas cosas, puede darnos más que una casa, que un celular, que un auto, nos puede dar más que un somier, muchísimo más nos puede dar. Sin embargo, Él no promete eso, porque entérese, Dios no es un político que está en campaña. Un político en campaña le ofrece ahí el oro, le ofrece las riquezas, le asegura el futuro. Y luego que llegó al poder se olvidó y usted fue un voto y nada más para que él llegue al lugar que lo aprovecha para sus propios intereses. Dios no es un político en campaña. Dios no está haciendo promesas de enriquecernos y de todas esas cosas. Lo que Dios quiere poner es que tomemos la cruz, sigamos al Señor y sintamos ese peso que en el mundo que nos toca vivir hay 6.000 millones de personas que no conocen a Cristo y se están yendo al infierno cada día. Muchos de ellos se están yendo al infierno cada día. Y en eso Dios quiere que nosotros nos ocupemos y nos preocupemos, que sea una prioridad de hacer algo, de tomar una acción para alcanzar a esos que se están yendo al infierno con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tenemos que aprender en la iglesia y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, anunciar el Evangelio a toda criatura. Y hay tanta forma, lo podemos hacer a través de un folleto con la Biblia abierta, lo podemos hacer regalando un libro, lo podemos hacer en la radio, lo podemos hacer por WhatsApp, lo podemos hacer hablando por teléfono, podemos hacerlo en un programa. Hay tantas formas de hablar del Evangelio. De algunas de ellas tenemos que aprovecharnos y decirle a este mundo que hay un Dios que les ama. Y decirle a este mundo que su condición es una condición triste porque es la de un pecador perdido. Y explicar que un día en la cruz del Calvario Cristo murió por el pecador. Y en Él y solo en Él la Biblia asegura que hay salvación eterna. Alguien tiene que hablar ese mensaje. Y Dios espera que lo hagamos nosotros. Aquí entusiasmado este hombre le dice a Jesús, yo te seguiré. Pero ¿sabe qué, hermano? No debe ser esa una expresión nacida de la emoción. Tenemos que pensar bien que hay un precio que pagar. ¿Qué voy a hacer cuando siento que mi familia me hace un costado por ser cristiano? ¿Qué voy a hacer cuando siento que mis amigos ya no quieren encontrarse conmigo porque saben que soy cristiano?
¿Qué voy a hacer, hermano, cuando en el vecindario la gente hable mal de mí porque se enteran que soy un cristiano? Entonces lo voy a pensar bien. Y si a mí no me importa nada de lo que dice la gente, solo me importa seguir a Jesús, entonces le diré, yo te seguiré, Señor. No importa el precio que hay que pagar, yo te seguiré, Señor. Ahora aquí en el verso 59, Lucas 9:59, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa persona, hermano, claramente demuestra que no tenía un compromiso con el presente. Y a veces nosotros actuamos igual que este hombre del verso 59. El Señor nos llama, el Señor nos dice, sígueme, sírveme. El Señor dice, quiero que seas mi discípulo. Pero este hombre le dice, déjame que entierre a mi padre. En otras palabras, él está diciendo, en el futuro, cuando ya no tenga una responsabilidad por mi padre, que es muy mayor, que es anciano o lo que fuera, entonces cuando ya no esté él presente en esta vida, yo te seguiré. Y eso es utilizar a veces la familia como excusa para no servir al Señor. Este hombre tenía intenciones de servir a Jesús, pero en el futuro, y a veces nosotros también somos de esta clase de personas, algún día decidiré, algún día lo pensaré mejor, algún día me dedicaré a las cosas de Dios, todo es en el futuro. Y nos olvidamos que nosotros no somos dueños del mañana. Hoy es el tiempo para seguir a Jesús, hoy es el tiempo para servir a Jesús. Y hay que dejar, hermano, muchas cosas de lado y poder comprometerse con Cristo, con el Evangelio, con su causa. Nunca usemos nuestra familia como excusa para no servir al Señor. Los afectos son muy importantes. Nosotros debemos, sí, honrar a nuestro padre y nuestra madre tal cual como la Biblia lo dice. Pero a veces el seguir a Jesús, hermano, es un precio. Pues a mí me ha tocado encontrarme lejos cuando mi padre murió. Pude llegar igual ahí para despedir y para hablar allí. 2 años después de eso, un hermano mayor murió. Y pude llegar ahí, viajar y predicar. Y luego de eso, algunos años después, otro hermano murió. Pude llegar y predicar también. Cuando murió mi mamá, no pude estar ahí. En el lugar donde estaba enseñando en un seminario, y a la hora que me enteré, era imposible llegar de un país a otro. No vi morir a mi mamá, no pude despedir a mi mamá. Y tiempo después murió un tercero de mis hermanos. Tampoco pude estar. Y a veces la vida es así. No hay que usar la familia como excusa para no servir al Señor. Yo recuerdo aquel día que estaba enseñando una materia en el seminario y me había enterado que había muerto mi mamá. Recién a la noche, ya casi a la medianoche, vino uno de los hermanos de la provincia de Jujuy y me dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y le dije, te diré esto, pero no quiero que comentes a nadie. Murió mi mamá en este día y no voy a poder llegar. Y yo enseñé hasta el fin de semana. Ese era un día jueves. Y el domingo a la noche, cuando prediqué en esa iglesia, recién le hablé a toda la gente, porque al otro día ya regresaba hacia Buenos Aires. Y a veces la vida es así, hermano. Uno no tiene tiempo de despedirse de lo suyo, pero yo no voy a usar nunca a mi familia como excusa para prometerle al Señor que en el futuro le voy a servir. Yo tengo que seguirle. Él dice, si quiere ser mi discípulo, tiene que tomar la cruz y tiene que seguirme. Aquí en Lucas capítulo 9, verso 61, otra vez, dice la palabra, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos otra persona también
con intenciones de servir a Jesús. Dice, yo te seguiré, Señor, pero quiero que puedas comprenderme esto. Necesito ir a mi casa y despedirme de los míos, y después de eso entonces te seguiré. ¿Y sabe por qué Jesús dice no debe hacer eso? Porque si usted va a su casa, ahí va a estar su mamá, un varón, que la mamá lo crió y lo mimó y le acostumbró a las comidas que le gustaba y que le hizo la cama, aún hasta siendo grande, y le lavaba la ropa y le planchaba. Y ahí ese varón le va a decir, mamá, el Señor me está llamando, me voy a servir a Jesús. ¿Qué va a decir la mamá? Pero hijo, te vas a ir, ¿y quién te va a cocinar como yo? ¿Y quién te va a lavar la ropa como yo? ¿Y quién te va a cuidar como yo? ¿Y quién te va a mimar como yo? ¿Y cuál va a ser la reacción final del muchacho? Tenés razón, mamá, me quedo con vos. Y es alguien que no va a querer hacer el sacrificio. Pero el Señor dice, no vayas a despedirte de los tuyos, porque el afecto de ellos y todo te convencerán, y de ese modo nunca saldrás a la obra misionera, nunca serás un siervo, nunca serás un predicador, nunca serás un seguidor fiel, porque estás poniendo la familia en primer lugar antes que Dios. Hay un orden y nosotros necesitamos definirlo. Si usted pone la familia, a veces es el papá el que manda, otras veces la mamá, y en muchos hogares la abuela es la que manda a todos. La abuela es la que da orden, dice esto se hace así y así y esto. En Bolivia he visto muchas abuelas manejar hogares grandes. Nadie ni siquiera en la mesa tomaba un cubierto si la abuela no daba la orden. Y lo he visto muchas veces allá. Oh, abuelas poderosas. ¿Y sabe qué? Y la abuela viene y le dice, no, usted no se va a la obra misionera, usted se queda acá. Pero Dios me llamó, pero usted se queda acá. Y usted entra ahí a obedecer a la abuela y vive toda una vida mimado, sobreprotegido, toda una vida que donde perdió la posibilidad de servir al Señor. La situación es difícil, ¿verdad? Pero si estamos hablando de la obra misionera, de almas que se pierden, de almas que se van al infierno, yo necesito tomar una decisión como lo hizo Ruth en el Antiguo Testamento. Ella dejó a su padre y dejó a su madre y se fue a Noemí detrás de ella, buscando la bendición de Dios en la casa de pan en Jerusalén. En el Antiguo Testamento, en Génesis 12, lo encontramos a Abraham. Dios le dijo, tienes que dejar tu tierra, tu parentela, e irte a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dejó todos los afectos y las cosas materiales y se fue detrás del Señor. Eliseo estaba allí, hermanos, detrás de aquellos bueyes arando la tierra, y pasó Elías, el profeta de Dios, y le dijo que él tenía que ser un siervo. Y Eliseo dejó todo, y se acuerdan que vendió los bueyes y quemó el arado y se fue con el varón de Dios para servir a Dios. Hermano, cuando Dios nos llama, yo tengo que ir detrás del llamado de Dios. Y muchas veces voy a tener que renunciar a posesiones materiales, a los afectos familiares, para poderme ir a servir al Señor. ¿Qué tal si el Señor nos llama a China? Los jóvenes hablaron de un misionero que se llamó Adoniram Judson Taylor. Ese hombre a los 17 años, su papá era un predicador, pero él era un mundano. Cuando tenía 17 años, Dios tocó su corazón para que le sirva en el campo misionero. Y él siempre había escuchado en su hogar a su papá y a su mamá hablar acerca de China. Y él fue y estudió con un médico y aprendió las cosas básicas de la medicina y preparó su corazón para servir al Señor y fue a China. Y ya pasaron mucho más de 100 años y todavía en China se habla del ministerio de ese hombre, Adoniram Judson Taylor. Ese hombre revolucionó todo lo que fue la China. Ese hombre amaba a los chinos, predicaba, aprendió las lenguas como el mandarín y otros dialectos para llegar a los chinos con el mensaje del Evangelio. La historia dice acerca de él que ningún día el sol se asomó sin haber encontrado a Judson Taylor orando de rodillas.
Desde la madrugada, antes que el sol saliera, cada día él tenía sus rodillas dobladas orando por los chinos para que ellos pudieran creer en el mensaje del Evangelio. En uno de sus viajes a Inglaterra habló de tal manera del campo misionero que había en China que en una sola vez 100 personas dijeron: vamos a servir al Señor allá. Era gente que estaba en serio. ¿Cuál va a ser nuestro campo misionero? ¿Será nuestra familia? ¿Será en el lugar donde estudiamos, donde vamos a estar hablando acerca de Cristo con otras personas? ¿Nos animaremos a hablar en nuestro lugar de trabajo? ¿Será ese nuestro campo misionero? Porque el Señor está buscando seguidores. Por eso esto es importante, que hablemos de un sacrificio. Porque para servir al Señor hay que renunciar a muchas cosas. Pero no hay cosa más linda en esta vida que poder servir a Cristo. Poder servirle al Señor, poder servirle al Salvador. Dijo el Señor Jesucristo: si alguien me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando salgamos de esta vida y nos presentemos delante de Dios, ¿será que el Señor dirá de nosotros: buen siervo, fiel y útil has sido, entra al gozo de tu Señor? ¿Dirá eso Dios de nosotros? Pues para eso tenemos que trabajar. Recuerdo, ya voy a terminar con esto. Ya hace unos 20 años atrás, en un pueblo de la Quebrada de Jujuy, prediqué un mensaje que se llamaba Esas Palabras. Esas palabras. ¿Y cuáles eran? El de poder vivir toda una vida para llegar delante de Dios y escuchar esas palabras: buen siervo, fiel y útil has sido, entra el gozo de tu Señor. Y esas palabras todavía me persiguen. Todavía trato de vivir y de trabajar para Dios con el fin de un día poder escuchar esas palabras, esas palabras. Por eso, hermanos, en esta noche es importante que hablemos de un sacrificio. De un sacrificio. ¿Cuál será el nuestro? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la causa del Evangelio? ¿Cuál es el esfuerzo que haremos para que pecadores vengan al arrepentimiento y reciban la salvación eterna en Cristo? Hay un mundo que le preocupa a Dios, 8.000 millones de personas, y unos 6.000 millones nunca han escuchado acerca de Cristo. Tenemos mucho trabajo para hacer. Y desde este lugar, desde la Iglesia Bautista Maranata, que pareciera es una obra joven, es una obra nueva, pero desde aquí necesitamos sentir el peso de la responsabilidad, que hay un mundo que se está perdiendo, pero nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a algunos de ellos y rescatarlos de ese camino ancho de la perdición y traerlos a Cristo para que encuentren el camino angosto hacia la vida eterna. Es la hora de hablar de un sacrificio y quizás Dios en esta noche hable bien de cerca a nuestro corazón y nos muestre que Él nos está llamando para que nosotros seamos protagonistas de ese sacrificio, predicar el Evangelio para que la gente sea salva y seguidores de Cristo Jesús. Vamos a hablar con Dios. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor. En estos días Dios está hablando a nuestras vidas. En estos días Dios quiere que nosotros tomemos decisiones, no bajo el efecto de una emoción pasajera, sino que Dios quiere que tomemos una decisión firme, la de ser un seguidor, un hombre, una mujer que predica las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo a aquellos que están en un estado de perdición. Hay un mundo que se está hundiendo y perdiendo. Y ustedes y yo conocemos el mensaje de salvación, el que lo podemos compartir. Todo es cuestión de una decisión, todo es cuestión de entender que debemos hablar de un sacrificio, y esta puede ser la hora de nuestro sacrificio, comprometernos con Dios y predicar el precioso evangelio de salvación eterna en Cristo. Vamos a hablar con Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por todo lo que estamos viviendo aquí en esta conferencia, por las cosas que estamos aprendiendo de diferentes países y de las necesidades que hay de la presentación del Evangelio.
y que obre, Señor, en nuestra vida y que podamos tomar ese compromiso, ese sacrificio de poder hablar de Cristo a otras personas, así como un día tu gracia nos alcanzó y nos salvó, que otros puedan ser salvos, siendo nosotros instrumentos en tus manos, Señor. Bendice tu palabra, bendice cada alma aquí en esta noche y ayuda a cada uno a tomar esa decisión, de ese compromiso, de esa comprensión, que es la hora de hacer un sacrificio por la obra, predicar y predicar y predicar el precioso evangelio de salvación eterna en Cristo. Bendícenos, Padre. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.